El señor Alexander Sacco, coordinador nacional de Foro de Salud, está aquí en la radio. Vamos a hablar sobre lo que ayer estuvimos tratando y que nos preocupa a todos. Este acuerdo, ¿no es cierto?, que sea el acuerdo transpacífico que ha dado 5 años más de protección a los datos de pruebas que tienen los fármacos biológicos y que va a incrementar el costo, sobre todo para la medicación del cáncer y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Alexander Sacco es coordinador de Foro Salud. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido a Radio Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, sí, pues efectivamente, ¿no? Esto va a aumentar los precios de los medicamentos porque se está concediendo lo que se había sostenido que no se iba a dar desde el gobierno, que es las llamadas líneas rojas del TLC con Estados Unidos. Esto ha sido una posición del Ministerio de Salud hasta documentada, entregada al MINCETUR. Y ahora entonces estamos con la posibilidad de que estos medicamentos tan sensibles y de tan alto costo puedan tener un monopolio por 5 años con la posibilidad de extender los 3 más, o sea, 8 ¿Pero más. qué ha pasado, Alexander? Explícanos un poco más, porque el ministro Aníbal Velázquez dijo, ¿no es cierto?, garantizó de que no iba a suceder, pero han dicho que este es el triunfo de Magali Silva, de la ministra de Comercio Exterior, y en el Congreso ya están pensando incluso llamarla para que explique, ya la citaron, para que explique por qué al final los paganos son los pacientes. Los pacientes, el sistema de salud, todos al final, porque son impuestos a través del CIS o la recaudación laboral a través de salud. ¿Qué ha pasado? Ministerio, bueno, sí, esto es un manejo político al final, ¿no? La información que tenemos nosotros es que la negociación se produjo hasta el sábado, el Ministerio de Salud se mantenía en la orientación inicial, como corresponde, en la defensa de la salud, y bueno, al final había una decisión política al más alto nivel, implica a la ministra de Comercio, Turismo, me imagino que también el Ministerio de Economía y el presidente Ollantumala, que optaron por hacer este canje que va a traer las consecuencias al país. Ahora, ¿cuáles son las salidas que podría haber? Bueno, uno, que el Congreso observe el TPP en su integridad, lo cual es más o menos complicado, ¿no? Y la otra es que se establezcan algunas medidas legales que coloquen alternativas de que el Perú pueda defender el interés frente a una necesidad pública, como es el caso del cáncer, el VIH u otros. ¿Cuáles son los digamos, como coordinador de Foro de Salud, en dónde está tu alerta? ¿En qué medicamentos? Bueno, como se mencionaba, medicamentos biológicos, ¿no? Estos son los que ahora se usan, son más efectivos que los medicamentos tradicionales y sobre todo enfermedades como el cáncer y otras, no solo el cáncer, ¿no? Ayer hablábamos del trastuzumab. Bueno, el trastuzumab es el ejemplo que se coloca, porque el trastuzumab cuesta alrededor de 5.000 soles. La ampolla, ¿no? La ampolla, imagínense, cada 3, 4, 5 días en un momento se tiene que colocar esta ampolla, y si hubiese una competencia, un mercado libre alrededor del mundo, entonces podríamos comprarlo. Aquí no se está cuestionando el derecho de la propiedad intelectual y las patentes, lo que se está cuestionando es la posibilidad de que haya competencia, como en el caso de la Tazanavir del VIH hace unos meses, ¿no? Entonces nos amarramos a un monopolio desde nuestro punto de vista indebido y solamente vamos a poder comprar a determinado laboratorio estos medicamentos cuando hay una competencia. Estos medicamentos biosimilares son utilizados en sistemas de salud como el alemán, como el japonés, como el sueco, es decir, son tan eficaces y eficientes para ello que otros sistemas de salud como esos países no los utilizarían. Entonces, lamentablemente, el TPP ata al país a este monopolio que ni el TLC con Estados Unidos lo contempló. Es más, el TLC con Estados Unidos fue el propio Congreso norteamericano el que al final señaló y dijo, bueno, en lo laboral y en lo de salud, pues no sean tan abusivos, y al final, felizmente, se logró. ¿Y eso ha obedecido a un lobby de laboratorios? Sí, obviamente. O sea, acá hay una presión, bueno, la industria farmacéutica es gigante, ¿no? O sea, la llegada de la industria farmacéutica está en todo el mundo y ahora tiene un interés. ¿Cuáles son los laboratorios que más se benefician con este TPP? Bueno, habrá que ver, pero por ejemplo, los que más ganan en el mundo están AstraZeneca, Pfizer. Mira, acá yo tengo este cuadrito bien interesante, ¿no? El propio gobierno, ganancias del laboratorio Pfizer en el año 2013
44.300 millones de ganancias. Y de multas, 2.300 millones en el propio Estados Unidos, multas porque hacen cosas indebidas, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo salir de este entuerto en que nos ha llevado el gobierno. ¿Cómo salimos? Bueno, una salida es, como te decía, ¿no? Que el Congreso no apruebe todo el TPP, que eso es muy complicado, eso, la situación política no da para ello. Pero podrían establecerse normas internas, leyes que defiendan el interés público, como el caso de la Tasanabil, licencia obligatoria. Además, esto ya está contemplado en la OMC y en el propio TLC, en Estados Unidos. Ante una necesidad de salud de interés público, como es el cáncer, obviamente, como el cáncer no va a ser de interés público cuando el país tiene el plan Esperanza, ahora, por ejemplo, que está avanzando a pesar de las dificultades. Frente a eso, si vamos a tener medicamentos que pueden costar 10, 20 veces más, podríamos establecer la excepción que permite la OMC y declarar interés público y abrir el mercado. Y no solo comprar a uno, sino o que se oferten en todo caso. Y ahí el Estado, como cualquier consumidor en el mundo, tiene derecho a comprar el que esté en la vitrina A, en la vitrina B o en la vitrina C, siempre y cuando tenga... Es una decisión. Y uno tiene derecho a tener alternativas. Exacto. Claro. Ese es el problema. O sea, no se discute aquí la patente, el derecho a la propiedad intelectual. Eso no se discute. Lo que se discute es la competencia en un mercado mundial. Y sería una competencia desleal, ¿no? Porque es monopólica, además. Exacto. O sea, el problema es que estamos avalando un monopolio indebido a través de una norma de carácter supranacional, y ahora vamos a tener que idear legalmente todas estas situaciones. Esperamos que la ministra Magali Silva, pues en el Congreso de la República, tenga algunas explicaciones y algunas salidas. Y no solo en el Congreso de la República, yo invitaría a la ministra Magali Silva, porque nosotros como organización de la sociedad civil somos miembros del Consejo Nacional de Salud, que sesionamos cada mes y también se pueden convocar sesiones extraordinarias. Invitaríamos formalmente a la ministra también a que el Consejo Nacional de Salud, donde está la gente que conoce los temas de salud, pueda dar explicaciones y proponer algunas salidas sobre lo que ya es un hecho casi consumado. ¿El cáncer, Alexander, es la enfermedad en la que se gasta más hoy en día? En enfermedades de alto costo, bueno, en volumen sí, claro, en la cantidad de cáncer. Bueno, hay enfermedades raras y huérfanas que también podrían ser afectadas. Hay enfermedades que cuestan tratamientos, pues, 1 millón, 2 millones de soles al mes, ¿no? Salud sobre todo las atiende porque tiene una atención integral. Todas las enfermedades derivadas de la mala nutrición, el tema de la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal crónica. Hay miles de peruanos que están atravesando eso. Leía que el TPP va a afectar a otra enfermedad como autoinmune, como es la artritis. ¿Con qué medicamento? El medicamento específico no tengo el dato, pero de hecho es una gama de asuntos los que se habla. Ahora, el Ministerio de Salud, nosotros tenemos entendido que ha hecho un cálculo, tiene un estudio sobre cuánto es lo que se va a afectar. Entonces, bueno, ya es hora de comenzar a saber cuánto es el dinero que vamos a necesitar de más, que va a ir a las arcas de las empresas farmacéuticas, para ver cómo solucionamos eso, porque no podemos desatender a la población. Lamentablemente, no, de ninguna manera. Si con 100 soles, por decir un número, ¿no? Antes podíamos comprar 10 inyecciones, ahora vamos a poder comprar una. Entonces hay 9 personas de tener un tratamiento, su salud va a ser afectada y también en algunos casos puede llevar eso a la muerte. Bueno, qué pena por el ministro de Salud, ¿no? Que no triunfó. Sí, por la salud del país, ¿no? No, por yo lo no sé, poner... pero algo ha pasado, ¿no? Algo que no Sí, sabemos. ha sido por encima del Ministerio de Salud. Al final, bueno, ellos no creo que salgan a hacer ya una cuestión de Estado, en fin. Pero es una decisión comercial sobre el derecho a la salud. Ese es el tema de fondo, ¿no? Esto se puede equilibrar de distintas maneras. Con Chile también estaba en esta idea de no ceder 1 milímetro más, pero ha habido una decisión política apresurada. Esto podía haberse estirado un poco más, la presión quizá de lo de la reunión de Lima, del Fondo Monetario, etcétera. Una serie de factores han contribuido. Pero ahora lo que nos queda, los que creemos que el derecho a la salud está por encima del interés comercial, es cómo salimos de esto, cómo se establecen los criterios adecuados para que internamente podamos superar esto y utilizar los mecanismos que nos da la Organización Mundial de Comercio, que nos da el propio TLC con Estados Unidos, y hacer un llamado a quienes defienden la salud, como la Superintendencia de Salud, a que se pronuncie justamente para que el Congreso, que lo va a ver de todas maneras, y para que la ministra Magali Silva pues tenga los elementos de juicio y escuche las preguntas clave, porque lo que está diciendo el MEF y el Ministerio de Comercio Exterior es que no va a cambiar nada. Sí va a cambiar, No, si no se hubiese sido el último punto de discusión y hubiese sido o sea, están ahí, eso no es una verdad lo que están diciendo. Entonces, bueno, pero ese es un problema tendrá grave. que dar explicaciones, ¿no? Yo creo que tiene que dar las explicaciones, tiene que dar las salidas y tiene que asumir una responsabilidad, yo diría,
ética por lo que va a suceder, y lo que va a suceder es que con la misma plata vamos a poder comprar menos medicamentos, y esos medicamentos se traducen en seres humanos de carne y hueso que día a día enfrentan las necesidades de salud, sobre todo el cáncer. Exacto, y que requieren obviamente una medicación. Una medicación, y el sistema, al sistema de salud peruano no le sobra plata. El salud tiene una serie de problemas, el CIS haciendo muchos esfuerzos está avanzando, y los seguros privados también. También es un problema de seguros privados, porque los seguros privados igual, con otras lógicas, van a tener que comprar estos medicamentos mucho más caros. Es una desprotección a la salud del país, y tenemos que comenzar a pensar ahora las salidas para enfrentar esto. Muchas gracias, Alexander, de verdad, por tu reflexión y por aclararnos más lo que ayer estuvimos empezando a discutir. Lo cierto es que el TPP ya mantiene el plazo de 5 años para no revelar, ¿no es cierto?, las fórmulas de los medicamentos. 5 más 3, ¿eh? Hay 3, o sea, es 5 pero más 3. Y la facilidad para que esos más 3 se den, habría que verlos en el documento, que todavía no lo tenemos, ya deberían publicarlo. No han tenido secreto 8 años, ya lo aprobaron. Entonces publíquenlo, cuélguenlo en la página web. Cuelgan, ¿no? Es tan sencillo, hay cosas tan sencillas. Sí, pues, pero hay cosas que se enredan y como que tiene que ver con la salud y no lo querían decir. Exacto, no lo querían decir. O no querían que nos enteráramos hasta el final. Pero todo el mundo lo sabía, pero al final se cumplió. Profecía autocumplida, no, si no los hechos... Bueno, pero el Congreso tiene que ratificarlo. Vamos a ver también qué pasa. Quizá el Congreso... Bueno, ahora están en campaña política. Bueno, este es un tema de gran repente interés, retroceden, ¿no? porque Ojalá, la salud es una prioridad en todos. Esperemos ahí a las bancadas que pongan algo. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Alexander. Ha sido Alexander Sacco, él es el coordinador nacional de Foro Salud.